Buenas, buen día, ¿qué tal? Estoy acá en el estudio de Matías Frasi y así que ahí se ve la impresora 3D, no, ¿qué sería? A3. No, es una impresora A1, imprime plano. Bien, así que ahí se ve la Es impresora. otro sector del estudio. Otro ¿no? sector del estudio que se ve Che, disculpame, ¿con qué seguimos? con el episodio 5D. L'architecture d'aujourd'hui. ¿5 o 6? 6, perdón. 6. 6. O sea, es el 6 de... L'architecture d'aujourd'hui. Ah, 2020. 2020. Claro, porque está el 2019. Sí, Ah, llega segunda temporada. segunda temporada. Y hoy lo vamos a... Bueno, fue exitoso porque Muy. llegar a una segunda temporada. Sí. Y hoy vamos a hacer un especial Ajá. de este señor, de ¿Quién es? Rafael Moneo. Ah, mira. Rafael Moneo, ya lo tenemos. Tenemos esta. ¿Podemos decir que moneo es el equivalente a español de un sisa? Puede ser, sí. O sea, moneo es un sisa español. Sí, ¿por qué no? ¿Tienes una anécdota que contar con Moneo? ¿Algo que te haya pasado con Moneo? Sí, cuando falleció Enrique Miralles. ¿Qué pasó? Y que él dijo unas palabras en el sepelio que fueron interesantes. ¿Qué dijo? Dijo como que enalteció la búsqueda de la arquitectura en la vida que hacía Miralles, ¿no? Dijo unas palabras muy lindas que ahora no las recuerdo textualmente, pero si querés para la próxima te las digo. Bien. Pero que agarró y cuando yo las leí dije, ah, mirá, Moneo. O sea, lo tenía en consideración a Miralles. No es que viste que un grande así, porque Moneo podría haber dicho, Sí. ah, ¿quién se murió? Miralles, ah. Sino como que dijo unas palabras muy sentidas, pero profundas. Y me quedó grabado eso de Moneo. ¿Cómo no? A mí me levantó la imagen de Moneo. Y yo tuve dos experiencias en dos viajes muy buenas con respecto a Moneo. Las dijo, disculpame, encima en el contexto, en el cementerio Sí. Igualada, que es la obra maestra de Miralles. La primera vez que estuve en Barcelona, digo, voy a tomar un tren Ajá. para ir a San Sebastián a conocer esta obra. Sí, sí. Así que fui directamente a San Sebastián por esto. Me tomé un tren, no estaba aburrido, pero ya había estado como una semana en Barcelona. Dije, me voy a ir un día a San Sebastián. Exclusivamente para ver eso. Sí, y después fue un día a Bilbao, especialmente para ver al Guggenheim de Gehry. Y cambié el pasaje de tren a avión solamente para conocer el aeropuerto de Santiago Calatrava. Ah, Es muy lindo, está buenísimo. Y la segunda, que es la más interesante, ajá, a ver. cuando estaba en Madrid, la última vez que fui al el centro de arquitectos, ¿cómo se llama? Al Colegio de Arquitectos de Madrid, que tiene un centro cultural que es divino y el edificio es hermoso. ¿Cómo es que se llama? El COAM. El COAM, el edificio es muy lindo, el COAM. Ujú. Y había justo una exposición, había dos exposiciones, una de la Bienal de Iberoamérica, Sí. y la segunda era sobre las cartas al mayor, al alcalde, a la alcaldesa, que yo había participado acá en Buenos Aires con una carta a Sí, en el espacio de... Mono Ambiente. Yo participé en Mono Ambiente y entonces, bueno, estoy en Madrid y digo, uy, y es mi opción. Y fui a ver tipo que habían escrito los españoles igual que yo. Y O sea, vos decís que los españoles se copiaron. no, pero quería saber cuál era así como yo describía la reta, hay españoles que escribieron a la alcaldesa de Madrid. Bien. Y había una carta de Moneo. Ah, mirá. Sí, entonces yo me la leí porque Moneo. Sí. Y hablaba del paseo de la Castellana. Entonces, yo en ese momento había llegado por la avenida de la Castellana, paseo de la Castellana, y había caminado como hubiese caminado. Y cuando leo la carta, tipo, él habla del paseo de la Castellana, el poder del paseo de la Castellana, de toda la historia y cómo hay que cuidarla y preservarla. Sí. Yo dije, voy a caminar el paseo de la Castellana del cero a la última, tipo prestando atención a todo lo que Moneo. Bueno, Sí. hice eso. Y llegué hasta las torres de... ¿Y qué sensación te dijo? Vos dijiste, uy, qué suerte que leí esto. Sí.
para poder hacer esto que de otra manera no lo hubiera hecho. Sí, o pasé, viste, cuando estaba caminando, Sí. como caminando veloz para llegar Sí. a los museos que están después de... Sí, sí, suele pasar. Y entonces después lo hice con... Bueno, la primera vez también iba caminando y mirando, pero esta vez me lo tomé como más como... Lo voy a hacer tipo a lo moneo, tipo tranquilo, voy a ir Bien. mirando esquina por aquí. Y Iba eso por, el como- iba por el bulevar, no iba por las veredas, entonces podía ver de los dos A los dos lados. lados. Y iba prestando atención hasta que llegué a las torres geniales de Finney Johnson. Son alucinantes. Las puertas de Europa. ¿Te gustaron? ¿Viste en Madrid vos? No. Ah, sí, todo Bueno, el es un edificio Las series inoxidables. que sale en todas las películas. Y es muy linda. Personalmente están buenísimas. Y nada, eso fue- Podríamos decir que son un edificio escultura. el de porque- Monet, el de Philip. Sí. Sí. Porque llamémosle que vos agarrás y me decís, yo no sé qué pasa aquí adentro. Pero lo que siempre llama la atención es el poder escultórico Sí. que tiene. Bueno, Porque se llaman la las verdad puertas que- de Europa y son como si fuese un arco de triunfo, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y después, yo mira que casi siempre se critica a estos centros europeos tipo súper modernos. Y la verdad que ese centro de Madrid es muy lindo. Esa parte nueva de Madrid. Después hay otro sector yendo al aeropuerto, a Barajas, tipo en autopista ves todo Sí, lo nuevo. sí, sí. Y es bastante lindo, está bastante bien hecho. Sí, No sé cómo es, si es lo mismo que pasa en la France, en París. no, bueno, eso es justamente lo que te iba a decir. A mí cuando fui ahí, que es donde está Es el arco de triunfo. la Villette. Exacto. No me impactó No. tanto como el centro histórico. Y después tenés, ahora, Es como que viste, era como muy relajado, mucha cosa. y ahora está Contrario era. y en Milano, como se llama Città algo, ¿no? Ahí están las torres de Saja y un par más. Sí, Se no, llama Città Nova, algo así creo. Sí, sí. Que sería como la parte nueva de Milano, Sí. que Bueno, también está tampoco como... ahí, Milano no, tampoco no llegué. Que parece que está que explota eso también. Ah. Sí, bueno, Bueno, y el de Madrid está como más cerca, me parece, de la parte vieja de Madrid, no está tan alejado. no sé porque no conozco Madrid. Bueno, está al final del Paseo de la Castellana. Viste que también a veces te pasa eso, que vos agarrás y justamente, ¿no? Hablás de esas intervenciones sin conocerlas de acá y vos te imaginás algo. Que cuando vas, decís, no queda, como haces vos, Y no queda, viste, te lo imaginabas que ibas a llegar, por ejemplo, Sí. a la Villette, yo me imaginé que iba a llegar de otra manera, no de la forma. Y de alguna manera es como que algunas cosas te sorprendés y hay otras cosas que decís, Bueno, y lo que decía Moneo, lo que denunciaba Moneo a la alcaldesa y le pedía ayuda a la alcaldesa, era algo que a mí también me había pasado en este viaje, es que las grandes avenidas europeas, como puede Sí. ser el Paseo de la Castellana, el Paseo de la Gracia de Barcelona, o bueno, cada ciudad tiene su avenida, es como que cada vez están ¿cómo sería? europeizadas. Claro, eso significa que no sabes, es Europa, pero no sabes bien qué ciudad de Europa es, porque siempre está el mismo local de Louis Vuitton, siempre está el mismo local de Sí, todas las marcas internacionales, una de la otra. Es un paralelismo con lo que fue el estilo internacional en la arquitectura. Claro, esta cosa de la estratificación del turismo y todo Sí, esto. sí. Entonces Es verdad. estaba pidiendo, por Es favor, verdad. que el Paseo de la Castellana siga siendo... Conserve su regionalismo, digamos. Sí, su espíritu madrileño. Claro, su regionalismo. Y no tanto capaz, yo no conocí ¿cómo se llama la otra avenida, la que decía nuestras Corrientes? La Gran Vía, la Gran Vía es Corrientes, es lo mismo, pero bueno, pero con un presupuesto de la hostia. Y es lo mismo, tenés el Starbucks, tenés esto, tenés el otro, el H&M, entonces es lo mismo que Oxford Sí, Street en Londres. Sí, esa cuestión mercantilista que de alguna manera hace perder Sí, la el identidad. arraigo en la identidad. Sí. Bueno, creo que nos fuimos mucho Sí. No, pero está bien. Está bien, muy bien. Pero yo les quería leer esta revista, que yo la compré en su momento, cuando estudiaba y cuando salió esto, porque esto debe ser el momento que la compré, es cuando salió. Que es de los 90, ¿no? Sí. De los 90 o del 2000.
Sí, salía 2.200 pesetas y 13 euros. La arquitectura iba a 66. Pensé que iba a decir tipo del año, pero no lo dice. Y acá tiene un Ahí texto. también, el año 99. 99, junio de 99. Sí. Así que yo estaba en tercer año, segundo. Paradigma de fin de siglo es el texto, los 90 entre la fragmentación y la compacidad. Y yo les quería leer algo que es muy bueno, pero me perdí por todo lo que dije recién. Pero voy a leer esto. Acá. ¿Acá querés que te lea? No. No, me Es gustó lo mismo. esto. La fragmentación es algo. Sí, pero es... Cuando las ciencias son incapaces de establecer un modelo unitario con el que contemplar la naturaleza y cuando la sociedad nos forza más y más a una diversidad que puede hacer inevitable la referencia de un mundo fragmentado, roto. La fragmentación es hoy para nosotros una metáfora que, en cuanto a la forma, nos ayuda a describir la realidad que nos rodea. Y por tanto, viendo las cosas de este modo, uno se sentirá inclinado a decir que la arquitectura fragmentada refleja el mundo contemporáneo, cayendo una vez más a la inevitable trampa del Zeitgeist. Y después habla de este señor italiano, de Piranesi. De Piranesi. Sí. Dice, el siglo XIX olvidó el programa de Piranesi. Su positivismo llevó al establecimiento de reglas y normas abandonando aquella ansiosa búsqueda de la libertad formal que aparecía en la obra de Piranesi. Está bueno esto, que dice, su positivismo llevó al establecimiento de reglas y normas abandonando aquellas formas... Hablando de aquella ansiosa búsqueda de libertad formal. Sí, porque él habla ya que en los 90 la forma desaparece, se rompe, que hay una arquitectura sin formas. Y que dentro de esa arquitectura sin forma nacen estas cajas. Y después entonces él ahí habla de estas dos cajas que aparecen en esta revista, que es el maravilloso Kunsal. Es verdad eso. Toda esta arquitectura de cajas arranca, podríamos decir, arranca en los 80, digamos. Sí. Sí. Y este maravilloso de Barcelona, que el viento de Barcelona y la sociedad del polvo está medio y quedó como medio como en una circunstancia de autopistas medio raro, pero igual sigue siendo muy lindo. Pero porque acá dice un mundo sin formas, pero junto a esta tendencia que lleva a la fragmentación a finales de los años 80 apareció un nuevo movimiento. La ineludible atracción de un mundo sin forma caracteriza este fin de siglo. La posibilidad de prescindir de la forma es un nuevo modo de estar en este mundo. Los orígenes de tal actitud no hay que buscarlos en el Renacimiento o en la Ilustración, porque dice que la fragmentación sí, y lo nombra a Giulio Romano. En la expresión, ¿cómo ocurría con la fragmentación? Este nuevo modo de ver las cosas es en verdad característico de estos últimos años, cuando la comunicación electrónica, la información global y la imagen virtual parece haber eliminado el interés de las personas por la forma y su representación. La forma sugiere algo congelado, estático, un orden establecido que limita nuestra conducta. De ahí que sea inútil y autoritaria. El mundo de hoy reclama acción y no necesita, como en el pasado, un escenario iconográfico. Solo la acción cuenta. Y esto es válido y pertinente en cualquier circunstancia. Bueno, hay un artículo de Peter Wilson que habla, recién también, un artículo que tiene como 25 años, que habla un poco de esa cuestión de la arquitectura y la tecnología, que justamente habla en un sentido similar al que vos estás diciendo, que bien dice Moneo, donde la arquitectura empieza a perder como esa cuestión icónica para convertirse en una cuestión de imagen y de efimeridad, o sea, donde vale más lo efímero del ya, de lo que pasó hace 5 minutos ya es viejo. Entonces eso de alguna manera afectó
desde principios de los 90 a la Bueno, arquitectura. es lo que decía Ketlas en el texto la otra vez, de ayer, del episodio 5, de esto que no existe el futuro, porque apenas nosotros decimos la palabra futuro, ese Ya es futuro, viejo. ese futuro ya pasó a ser pasado y el Exacto. presente es la palabra que está diciendo Exacto. ahora mismo. Exacto. Entonces, eso, Sí, es la temporalidad de la arquitectura que es importantísima. Y mira esto que lindo. Dicho de otro modo, la presencia de la forma es la garantía de la libertad del arquitecto. La arquitectura puede ser manipulada con libertad, sin que sea abocada a las formas fortuitas, pero también gratuitas, de la fragmentación, ni a ese paisaje plano que parece ser la meta de quienes persiguen un mundo sin formas. En otras palabras, todavía es posible una arquitectura que no esté fragmentada y que no haya quedado reducida a la condición de nueva topografía. Todavía hay sitio para un mundo arquitectónico liberado de simetrías, partís, ejes dominantes y todos aquellos mecanismos que los teóricos de la Mozart trataron de transformar en una ciencia articulada. Sí. Y después quiero leer este fin para... viste, la gente, el Cursal es uno de los edificios más hablados últimamente y a mí me lo han contestado casi siempre cuando les pregunto un edificio a elegir, muchos eligen el Cursal de San Sebastián. Y en el Cursal de San Sebastián, esto es palabras de Moneo, tipo, Sí. esto no se puede decir nada, es él, sobre su propia obra. El Cursal de San Sebastián hay que hablar de arquitectura compactas, fragmentadas y minimalista a un tiempo, por lo que hace que la explicación ha de ser más sofisticada. Por otra parte, hay que reconocer que aquí los materiales desempeñan un papel importante, y sin embargo, a mi entender, en este proyecto se ofrece una alternativa tanto a la fragmentación como al minimalismo. Un primer vistazo nos llevaría a pensar que se trata de una estructura fragmentaria, pero una valoración más ajustada nos hace ver que los posibles fragmentos, estas dos piedras, se han consolidado y han encontrado su lugar, tendiendo como meta conseguir los espacios que estábamos buscando. Nada ha sido aquí fruto del alzar, como dicen esas dos piedras que se juntaron ahí. No, no son al alzar las piedras, Al azar. al azar. Por otra parte, podemos hablar de lo compacto cuando observamos cómo un programa tan generoso ha quedado absorbido en volúmenes tan limpios. Su simplicidad nos lleva a poder hablar también de minimalismo. Exacto. Y eso es algo que está buenísimo, que él habla de la complejidad de tantos programas dentro de una caja. Eso lo habla también antes. ¿No? Que eso hay una nueva complejidad ahí, ¿no? Porque antes hablaba de los espacios romanos, donde había montones de elementos articulados adentro para que el objeto sea perfecto. Sí, sí. Y vos adentro no sepas cómo era el exterior. Sí. Bueno, acá se da algo inverso. Porque vos, eso que decías, en el interior no sabés cómo es el exterior. En este caso, vos tenés la imagen exterior, pero no te imaginás cómo es el interior. No. O sea, lo lógico es que digas, bueno, es una caja que adentro está vacía, pero no. Tiene una complejidad De programas. de programas que también, si se quieren, es forzado. ¿Por qué? Porque está forzando unas cuestiones programáticas y funcionales a lo que es una caja. No, bueno, en este caso a dos. Vos hablas de es un También, mundo sin formas. bueno, también es la forma sintética de verlo, ¿no? Que son las dos cajas, pero tiene todo un basamento que las une. con, bueno, que yo entiendo que esa es la complejidad, ¿no? La complejidad pasa a ser eso, o sea, el basamento ese que las une y al mismo tiempo el interior que no es reflejado por el exterior. Así que ya lo tenemos. Y presencialmente es muy lindo. ¿Te gustó? Me encantó. Sí. Vos sabés que no conozco a nadie que me hable mal de esta No. obra. Y aparte yo me acuerdo que cuando llegué... Es una obra que a mí, a priori, me parece buenísima, pero no me fascina, Ah. digamos. Yo lo vi así, como esta foto, apenas lo vi. Por ejemplo, a mí me pasaba eso con el Fórum de Tokio de Vignoli. Sí. Era una obra que, bueno, ya lo he contado, que cuando en los 90 me parecía una porquería, en los 2000 la empecé a entender y ahora me parece genial.
Y más después de poder visitarla, es una obra que me resulta totalmente fascinante. Y adentro es una cajita de madera. Sí. Y yo me acuerdo que cuando llegué a San Sebastián, llegué de noche, después de 9 horas de tren, y entonces bajé de la estación y está como a 2 cuadras tiene un río. Y cruzo un puentecito de San Sebastián con toda esa pomposidad, tenían unos pompositos los puentes, iba cruzando y de repente hago así, no camina mirando para los lados, y hago así, y cuando lo veo ahí iluminadito, digo, llegás a San Sebastián. Y sí, pero aparte también la iluminación es fundamental Sí. en esa foto. Como ahí en ese territorio Sí. se destaca. Y el hotel estaba en la calle San Martín, justo. Mira, Sí. en alusión a nuestro San Martín, No sé, te llamamos San Martín. averigualo. A vos que te gusta averiguar esas cosas. Y sí, puede ser. Y a 2 cuadras había una iglesia muy linda. Era un barrio muy lindo donde estaba. Ahí en pleno centro. Pero capaz que sí está la iglesia. Bueno, vamos a cambiar de edificio porque ya hablamos bastante. Bueno, ¿Cuál querés ver de esta revista? ¿Te gusta el museo de Houston? sí, me gusta. Está bueno. ¿Qué te parecen esas torrecitas? Me parece que a mí me gustan. Digamos, en esa masa que tiene es como que esas torrecitas, fíjate, también debe haber ahí por ahí unas fotos con el que están iluminadas, ¿no? Ahí Sí. está, mirá qué lindo. Buenísimo. ¿No? Es como que juega también con esa cuestión del icono con las luces, ¿no? Bueno, es lo que habla justamente en este texto, es que el edificio no está pensado desde la peatonalización, sino desde el auto, porque es un sector de la ciudad donde Bueno. no se recorre caminando. Sin dudas, Y por eso el generó... Kunstal, lo que vos ves, o sea, la imagen que a vos te queda es Sí, llamémosle el skyline, o sea, Sí, la el mirada, caminar la también. mirada a la distancia. sí, igual, usando cualquier puente cerca de ahí, lo ves muy bien. Sí. Esa es medio forzada esa entrada que tiene con los tensores, ¿no? ¿Sí? Sí. Es como si te quiere... es una cuestión... ¿Cómo podría ser? Es irónica, Puede me ser. parece. Y vos me dijiste que, ¿dónde está el edificio que a vos te gustaba mucho que lo estudiaste? La ¿En esta o en Miró. esta? Me parece que en esta. ¿Y por qué? Si hablaste de la Fundación Miró. Anda explicándolo. ¿Qué te gustaba de la Fundación Miró? Y primero el lugar donde está insertado, en Palma de Mallorca, que es espectacular. O sea, es un... Bueno. Y después cómo topográficamente se agarra, digamos, de esa especie como de Esta. terreno que va tomando movimiento, y cómo también eso vos lo notás en el proyecto, ¿no? Es un proyecto que tiene movimiento. Bueno, creo que una vez leí, no sé si Sí. está en esta, Moneo creo que empezó a trabajar con Hudson en la ópera de Sydney, creo. Mira, no tengo ese dato. Me parece que ahí capaz que empezó a trabajar desde... Bueno, puede ser. Mira, fíjate el pórtico ese de entrada. Mirá, bueno. Este acceso como con esta rampa leve. Mm. Ahí está. Las salas también están buenas. No sé cómo habrá llegado a Hudson. Vivía en España, no sé cómo llegó. No. La verdad no tengo ni idea. Sí, creo que está en esta entrevista. También viste, maneja así un cierto lenguaje que es típico en las obras de él, viste, es como que va desarticulando un poco la masa, esa forma de generar Él habla de lo compacto. llenos y vacíos, claro, de
de ir desmaterializando para que se conviertan en, llamémosle, en vanos, ¿no? No es un arquitecto que me quite el sueño, pero me parece que es un gran maestro. Esta es una foto. Es como que esta revista tiene más fotos que texto. La otra es como muy textual, la 64. Y porque es quizás las croquis viejas generalmente tienen Más texto, ¿no? más texto, un poco más intelectualizada, digamos. Mira la Casa de la Cultura de Don Benito. También. Bueno, la ampliación es buenísima, la ampliación del Museo del Prado. Sí. Me tomé un café ahí, aproveché y desayuné. Por eso, es un arquitecto que vos te puede gustar más, te puede gustar menos, pero lo que hace está bien. Sí. O sea, está bien, no podés, inclusive qué sé yo, en unas obras un poco más rupturistas, hay como una capilla. La de Los Ángeles. Sí, creo que sí. Sí. Nuestra Señora de Los Ángeles. Esa. Es una obra, si se quiere, de sus más rupturistas, donde vos la ves, ahí creo que todavía estaba el proyecto, todavía no estaba materializado. No. Pero subí las fotos nuevas y son brillantes. Sí, bueno. O sea, vos agarrás y decís, Bueno, se nos cortó a último momento. es el aura de Moneo. Sí, así que vamos a ir cerrando porque creo que ya estuvimos como hablando bastante. Acá está la ampliación del Prado, justamente. En etapa proyecto. Sí, que... esto es genial. Sí. Yo lo tengo ahí en el coso de fotos. Es muy lindo. ¿Ahí estuviste también? Sí. Sí, cuando estuve en Madrid aproveché y fui. Y es genial. Madrid es una ciudad que creo que puedes ir todos los años. ¿Te gusta más Madrid que Barcelona? No, Barcelona me gusta porque es como gente joven. Madrid es como una ciudad de señoras de 50 años. Vas en el subte y son todas señoras de 50 años. Es como... Vas a los museos a comer y son todas señoras. No sé qué pasó con los señores, o se murieron en la Segunda Guerra. Es una ciudad clásica, digamos. ¿Eh? Una ciudad clásica. Sí, es como de señora que va a tomar el té. Bien. Y en cambio Barcelona es una ciudad más joven. Sí. Con tipo... Sí, aparte se nota esa diferencia está en la arquitectura también, ¿no? Sí, es como una ciudad muy joven y... Bueno, no la encontré ahora. Pero, bien. Bueno, ¿con qué querés ir cerrando? ¿Con cuál te gusta? Esa obra está buena, mira. Es una obra así como, llamémosle medio Esta. medio pasada, no sé si pasada de moda es la palabra, pero es una obra así que debe ser de los 80, ¿no? Sí, el 88 y se terminó en el 99. Es una obra Barcelona, ¿no? que Sí. podría ser tranquilamente de los 70 u 80. Sí. Ahí está. Es Es muy buena esta. que es muy buena. Yo la vi, la primera vez que la vi, Me hace acordar mucho a una obra que hizo Renzo Piano, nada que ver, ¿no? Unas viviendas en París que eran de ladrillo, que tenían una estética bastante parecida. ahora quedaron como mías perdidas porque quedaron como entre autopistas, bueno, autopistas no, pero en avenidas muy grandes. Y ¿viste dónde está el Torre Akbar? Sí, Bueno, está en ese sector nuevo. Entonces como que perdió un poco su carácter. Porque quedó como entre rotondas más o menos. Y la primera vez,
cuando lo vi, no, era más accesible. Ahora Ah, quedó como... fuiste varias veces. Sí, a Barcelona fui 2 veces, Dos veces. en el 2000 y en el 2016. Y la primera vez en el 2000... ¿Qué diferencias encontraste 16 años después? Bueno, esto es lo que decía Moneo de no reconocer a Barcelona como Barcelona a sí misma, como que ibas caminando por estas grandes avenidas y era lo mismo que Ámsterdam, Londres, Bruselas o Madrid. Eran como los mismos locales, la misma gente. Y cuando antes capaz, por ejemplo, yo en el 2000, abajo de la Predera, el edificio de Gaudí, Sí. había como una confitería y una librería. Ajá. Cuando yo me compré el book de Koolhaas, el croquis de Koolhaas, me lo compré Ajá. en esa librería de Predera. No se lo compraste a Raquel, se lo compraste a la pedrera. Sí, me compré el ladrillito de Koolhaas. Y después me quise matar porque me pesaba un montón en la mochila. Y entonces entré a ese lugar, era un barcito, como que voy a desayunar y comer, y me compré el libro, y había como vendían boludeces, también me compré boludeces de adornos para acá. Merchandising de la pedrera. Sí, pero re lindas, Sí, de sí, calidad. De calidad. Y, No chino, digamos. Claro. Y la última vez que fui en el 16, había como un restaurante, no sé, tipo, que ya, tipo, así vestidito se me daba vergüenza Era entrar. como muy exclusivo. Sí. La librería ya no estaba y ese barcito era como... Sí, como que no me siento cómodo acá, me voy para otro lado. No, porque a su vez vos veías que la gente entraba, eran gente ya con carteras de 2.500 euros. Y con zapatos ¿entendés? Entonces, en un punto era como, no, yo estoy acá con mi camperita Adidas de turista, me voy. Sí, sí. Y entonces el Paseo de la Gracia, en un punto era más así cuando fui en el 2000, era más como que gente que estaba con una zapatilla Adidas podía entrar a un lugar a mirar. Y ahora es como que, me acuerdo también, mi sueño, a mí me encanta tipo la marca esa de ropa de Tom Ford que es divino. Y yo estaba vestido normal y no me daba para entrar al local de Tom Ford. Pero bueno. Bien. Pero es eso la diferencia. Bien. Bueno, Así que bueno, ¿ya está? ¿Terminamos? Terminamos con esto entonces. dale. Un buen edificio. Que todos lo copian. Sí. Sí, sí. Así que bueno, Bueno. nos despedimos. Hasta el Chao. miércoles, que se tiene que ir porque le están tocando el timbre en realidad. Como siempre. Así que chao, chao. Hasta la próxima. ¿Quién es?